buenas jornadas académicas. En esta ocasión estamos ya culminando con la mención de marketing y emprendimiento. Vamos a estar hablando sobre la creación de un plan de negocios. Y bueno, quería darle la bienvenida también a nuestros coordinadores del evento. Isela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vitali, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, muy feliz, ya estamos en la última semana de este gran evento, dando inicio a la tercera sesión de la mención de marketing con el tema de creación de un plan de negocios. De verdad que es un tema bastante importante. Ezequiel, ¿estás ahí? Ezequiel, ¿dónde estás? Ahí está Ezequiel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimado licenciado, queridos compañeros. Estamos ya en la última sesión de la mención en marketing y emprendimiento, ¿no? A este evento organizado por la Sociedad Científica de Administración de Empresas en homenaje, ¿no?, a nuestra querida carrera de Administración de Empresas. Así que el tema de hoy, como lo dijo, va a estar muy interesante. Hablaremos sobre el tema de plan de negocios, ¿no? Que es muy importante, sobre todo para aquellos que ya estamos en la carrera de emprender, de iniciar una iniciativa, un negocio. Entonces, este plan nos ayuda bastante, ¿no? Quisiera pasar la palabra a José. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, licenciado. En definitiva, es un tema muy importante, ¿no?, el que tener hoy en la exposición. La elaboración de un plan de negocios, que es un tema muy fundamental al momento de hacer un emprendimiento, al momento de algún, iniciar un curso en nuestra organización en la cual también nos estemos desempeñando. Y bueno, espero que sea de utilidad. Es un tema muy fundamental. Se utiliza mucho este formato de trabajo para poder desempeñar buenos cargos en las organizaciones. Y bueno, espero que sea de gran ayuda y de buena aceptación para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, José. Vamos a cederle la palabra a Elizabeth para ya ir comenzando con la reunión. Muy buenas tardes a todos los participantes, compañeros de la sociedad, licenciado Ledesma, que les habla es Elizabeth. Pues ya estamos en la última sesión, ¿no?, de la mención de marketing y emprendimiento. Hoy estaremos hablando de la creación de un plan de negocios. Espero que sea un tema muy provechoso para todos ustedes y también como para nosotros. Pues ya, sin más que decir, demos inicio. Le paso la palabra a Carol, que será nuestra anfitriona el día de hoy. Así es, muchas gracias Elizabeth. Buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, licenciado. Ya lo tenemos en sala. Bueno, vamos a empezar con unas recomendaciones, principalmente para todos los participantes. La primera recomendación es pedirles encarecidamente que tengan sus micrófonos apagados. Esto precisamente para no interferir en la conferencia y no distraer a los demás participantes. La sala está totalmente monitoreada y podremos evitar estos problemas. Como segunda recomendación es que al finalizar la sesión se enviará un formulario de 3 preguntas acerca de esta disertación para poder constatar su presencia en esta última sesión de la mención de marketing y emprendimiento. Por favor, tomar muy en cuenta las recomendaciones dadas. Ok, continuando, tengo el privilegio presentar a nuestro disertante en esta mención, en esta última sesión, y tenemos al licenciado Pablo Ledesma. Aquí vamos a presentar un poco de su recorrido y formación académica. Ok. El licenciado Pablo, esta es la última mención, estamos tocando el tema de creación de un plan de negocios, es un tema muy importante dentro del emprendimiento y del marketing.
Ok, el licenciado Pablo Ledesma es ingeniero comercial de la Universidad Católica Boliviana, tiene un máster en marketing y ventas de la Escuela Europea de Negocios, tiene diplomados en la organización y administración pedagógica del aula y diplomado en el desarrollo de competencias profesionales en educación superior. Una experiencia laboral de 6 años de experiencia laboral empresarial, 3 años de experiencia en docencia de posgrado y 5 años de experiencia como docente universitario en la UMSA y en la EN. Sin más que decir, tengo el privilegio de presentar al licenciado Pablo Ledesma, darle la bienvenida y cederle el micrófono. Licenciado, el micrófono es todo suyo. Perfecto, muchas gracias y una vez más agradecer por la invitación para poder formar parte de estas exposiciones que justamente están siempre en el trabajo, en la consecución del desarrollo académico de nuestros estudiantes y pues muy, muy agradecido y pues bastante también contento de poder estar acá con ustedes. Muy bien, antes de compartir la pantalla, unas pequeñas diapositivas que he preparado para la presentación del día de hoy, hacer algunas aclaraciones, ¿no? Justamente la presentación de hoy día vamos a hablar sobre lo que es un plan de negocio, ¿no? Un poquito diverso de lo que viene a ser un proyecto, ¿sí? Un tanto diverso, tampoco muy distinto. Y lógicamente va de la mano con lo que es el emprendimiento. Sin embargo, no es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero lógicamente para poder llevar adelante una idea de negocio o un plan de negocio, lógicamente debemos tener un espíritu emprendedor. Entonces esos son algunos de los puntos que vamos a ir tocando a lo largo de la presentación del día de hoy y espero que sea del agrado de todos ustedes. Les comparto ahora la presentación y voy a solicitar también a nuestros queridos organizadores que me puedan indicar al momento en el que ustedes ya puedan ver la mencionada presentación. Ya lo podemos visualizar, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio a lo que vendría a ser la creación de un plan de negocios, como les estaba comentando. Mi nombre es Pablo Ledesma, actual docente interino de la carrera de Administración de Empresas de nuestra casa de estudios. Y pues vamos allá. Primeramente vamos a comenzar a definir de forma teórica todo lo que viene a ser un plan de negocios, así como también vamos a ver en la parte práctica, en la realidad, cómo nosotros nos vamos a ir a chocar justamente con la creación de estos planes. Porque siempre nos vamos a encontrar nosotros, y esto es lo que generalmente sucede, es que en las aulas nos dicen que debemos seguir una receta para la creación de un plan de negocios, desde la planificación, organización de una empresa, hacer los análisis correspondientes, que los vamos a ver en unos momentos más. Pero cuando nosotros ya salimos al mercado, muchas veces nos vamos a dar cuenta que no necesariamente debemos seguir esas recetas. Recordemos también que nosotros nos encontramos dentro de una ciencia ecléctica, que es la administración de empresas, y por ende todo lo que nosotros observemos teóricamente, debemos aprender a aplicarlo de la mejor manera posible a nivel práctico realista, ¿no? Entonces vamos a tomar lo mejor de la teoría y lo vamos a tratar de aplicar. Entonces justamente eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo se va a diferenciar este mundo en la parte teórica y en la parte práctica? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a definir lo que es un plan de negocios? Ustedes lo tienen ahí en la diapositiva, no se los voy a leer, pero sí les voy a hacer una presentación, exposición de estos argumentos y de estos términos que se van a ir presentando. En pocas palabras, el plan de negocios, en realidad, sí, es un documento que nosotros elaboramos previo a abrir las puertas al mercado, ¿sí? Nosotros vamos principalmente a desarrollar una estructura que posteriormente la vamos a colocar a una sujeción de la práctica. Entonces, antes de salir al mercado a realizar alguna actividad, primeramente debemos seguir ciertos pasos que nos van a permitir justamente determinar el posible éxito o el posible fracaso que pueda tener justamente la idea de negocio que nosotros queremos trabajar.
Entonces, esta estructuración la vamos a plasmar en un documento, como les decía, en el cual nosotros vamos a llevar adelante una planificación y una evaluación, como les decía, premercado. ¿Sí? En otras palabras, vamos a realizar pronósticos de cuál podría ser un posible comportamiento en el mercado, de las ventas, de los clientes, de los competidores, y de esa manera es que nosotros vamos a poder desarrollarnos en este entorno. Veamos entonces qué pasos nos dice la teoría que nosotros deberíamos seguir para aperturar o para iniciar lo que vendría a ser la estructuración de un plan de negocios. Como primer punto, siempre se habla de lo que es la idealización del negocio, que en este caso es la puesta en marcha de aquella idea que nosotros tenemos para salir al mercado. Y acá es una de las primeras barreras que nosotros vamos a tener entre lo que es el emprendimiento y lo que es una idea de negocio. Cuando nosotros estamos y esto generalmente sucede en todos los talleres de emprendimiento, lo que se nos dice es que nosotros tenemos que crear un producto o un servicio, pero al mismo tiempo se nos dice que debemos creer en el mismo. Y es cierto, hay que creer en nuestros productos o servicios, ¿sí? Y hay que creerlos de verdad. Y hay que enamorarnos de estos productos. Pero al mismo tiempo hay que ser realistas. ¿Qué implica ser realista? Implica irnos a la línea de la humanización. ¿Sí? Implica que nosotros no podemos ya simplemente diseñar un producto o un servicio desde nuestro propio enfoque y solo porque nosotros lo vemos atractivos, el mercado lo va a ver de esa forma. Nos vamos a dar cuenta que en realidad los clientes en el mercado no llegan a comprar lo que nosotros queremos prácticamente que nos compren. ¿Sí? Nosotros les ofrecemos, por ejemplo, cargadores portátiles, ¿sí? Para los celulares o para audífonos, ¿sí? Cargadores portátiles. Pero muchas de estas personas no van a comprar el cargador portátil. Algunos están comprando el tiempo, otros están comprando la comodidad, otros están comprando el precio, otros están comprando la marca, ¿sí? A pesar de que nuestro producto no sea tan bueno, solo por tener un buen nombre en el mercado nos pueden llegar a comprar el producto. Entonces, los clientes no necesariamente van a comprar lo que nosotros queremos que nos compren. Y esa es una de las primeras premisas que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de la idealización de la idea de negocio que debemos nosotros llevar adelante. Entonces, ¿cuál es este pequeño proceso que nos exige la teoría? Primeramente, plantear un nombre, tanto para la empresa, así como también para nuestros productos. En algunos casos nos vamos a dar cuenta que estos nombres pueden llegar a ser los mismos, ¿sí? Ejemplo de esto, la empresa Coca-Cola, el producto Coca-Cola, ¿sí? Sin embargo, en otros casos es muy importante y al mismo tiempo genera bastante interés en el consumidor caracterizar a cada uno de nuestros productos con un nombre específico. Por ejemplo, nosotros llegamos a tener la empresa Coca-Cola y dentro de la misma, por ejemplo, tenemos a los productos Fanta o Sprite, que son submarcas debajo de una marca mucho más grande. Entonces, el primer paso de esta idealización del negocio justamente es el planteamiento de un nombre llamativo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos qué nombre es llamativo o qué nombre no es llamativo para el mercado? Pequeña gran interrogante que no nos la otorga generalmente la teoría. Además que acuérdense ustedes algo muy importante. Todas las teorías que ustedes puedan leer generalmente han sido escritas en otros entornos y no en el nuestro. Por lo tanto, si en el otro entorno las personas les llama la atención el nombre de la empresa de acuerdo al rubro al que se dedica, no quiere decir que necesariamente acá va a funcionar la misma hermenéutica. ¿Sí? Entonces, la teoría solo nos dice hay que poner un nombre de acuerdo a lo que nosotros queremos representar en el mercado. Pero ¿y será que el mercado nos va a entender? Un pequeño quebrantamiento justamente del manejo de signos en los sistemas comunicacionales. Estaríamos hablando en este caso del mensaje transmitido, en este caso por la empresa, y el mensaje recibido por el receptor, que en este caso es el cliente. ¿Será realmente que los dos están entendiendo lo mismo? Pequeño gran problema de semiología. Avanzamos a la siguiente etapa, que es la generación de la filosofía organizacional, mediante la misión, la visión de la empresa, así como también pueden estar después de estos los objetivos dentro de las competencias de la empresa.
Esto es, pues, como les decía, de acuerdo al autor que nosotros vayamos a seleccionar. Simplemente recordando que la misión, lógicamente, es la razón de ser de nuestras organizaciones. Y la visión justamente es esa idea que nosotros tenemos de cómo nos vemos en el futuro. Una visión debe tener ciertas características como la ambición y al mismo tiempo debe ser realista y también alcanzable. Una vez que nosotros planteamos el inicio de esta filosofía, nos vamos hacia lo que llega a ser la generación de competencias y la generación de compromiso a partir de nuestros alcances organizacionales. Como les decía, los objetivos están inmersos dentro de estos. ¿Sí? ¿Qué es lo que la empresa hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Sí? Así como las otras preguntas que van surgiendo mientras nosotros diseñamos, lógicamente, nuestros servicios. El compromiso, lógicamente, está enfocado en aquellos valores que nosotros vamos a otorgar, no solamente a nuestros productos o servicios, sino también a esta vinculación que vamos a tener con el entorno, ¿sí? Y lógicamente, cómo esto se va a transformar más adelante en valores organizacionales que van a permitir que nuestros productos se caractericen por un lado humano y no simplemente por un producto que satisface una necesidad innata. El siguiente paso de esta idealización justamente viene dado por la ventaja competitiva. En este caso, la ventaja competitiva genera una cierta problemática, ¿sí? Una vez más, ¿qué nos dice la teoría? Hay bastantes formas de generar ventaja competitiva. Podemos generar ventaja competitiva a partir del precio, a partir de generar cambios en las características de los productos. Podemos generar, por ejemplo, ventajas desde el punto de vista de la oferta de servicios, del acompañamiento de servicios postventa, entre otros. Entonces, al final del día, ¿cuál es el que nosotros deberíamos usar? Otra gran interrogante que la resolveremos más adelante en esta exposición. Y finalmente, el carácter organizacional, ¿sí? Donde justamente nosotros debemos tratar de entender a qué nos queremos dedicar y cómo lo vamos a hacer. No solamente, por ejemplo, en una misión donde nosotros decimos, somos una empresa que nos dedicamos a la producción de muebles, digamos. No solamente es esto, ¿no? Hay que buscar el carácter específico. En otras palabras, hay que derivar una especialización vinculada a las necesidades inherentes del consumidor. Una vez que nosotros hemos pasado esta etapa de ideal, pues nosotros ingresamos a la etapa del análisis de entorno, ¿sí? Donde justamente nos vamos a encontrar, así como su nombre lo dice, a realizar un estudio de lo que está sucediendo alrededor de la empresa. En este caso, generalmente en una planificación de marketing, lo que se hace es trabajar lo que es el famoso FODA, que nosotros lo conocemos desde el primer día que hemos entrado a la universidad. Y sí, créanme, lo van a seguir viendo mucho tiempo más, ¿sí? A pesar de que ustedes ya estén trabajando, eventualmente les va a tocar hacer un estudio situacional y qué mejor matriz que el FODA para realizar un estudio situacional. Ahora, lógicamente, no es la única matriz que nos permite hacer alguno de estos estudios. Otro tipo de matrices, por ejemplo, tenemos a la matriz PEST, a la matriz PEGEA, a la matriz Gran Estrategia, a la matriz de perfil competitivo, a la matriz de la planificación estratégica, entre otros. ¿Sí? Tenemos bastantes herramientas que nosotros podemos ir trabajando y justamente nos van a ir otorgando a nosotros ciertos resultados de los estudios situacionales que estamos realizando en cada etapa diferencial de lo que es, en este caso, los entornos de la organización, que como sabemos existen tres: el microentorno interno, el microentorno externo y el macroentorno. ¿Sí? Entonces, lógicamente, esta parte del estudio del análisis de entornos tiene que ir enfocado a esos tres sectores. Una vez más, el microentorno interno, el microentorno externo y el macroentorno. ¿Sí? Ahora, estos tres espacios que nosotros debemos analizar en estos entornos están clasificados bastante sencillo en estos tres puntos que ustedes ven en pantalla. Lo que viene a ser el mercado y su comportamiento, el público y su comportamiento, y los competidores y su comportamiento. Entendiendo que los públicos, ¿sí? Literal en plural la palabra, pertenece justamente a la teoría de asimilación, en la que nosotros no solamente vamos a entender como público a aquel agente externo en el mercado que podría adquirir nuestros productos, sino literalmente a todos los públicos de interés o grupos de interés de la organización,
como por ejemplo los factores medioambientales, que nada tienen que ver con las personas, pero sí están inmersas dentro de esta teoría. Una vez que nosotros hemos logrado, sí, hacer este análisis de entorno, pasamos a lo que es el realizado de un análisis estratégico. En otras palabras, lo que vamos a pretender ahora que ya sabemos quiénes somos, ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos cómo se está comportando el mercado, lo que ahora vamos a ver es cómo nosotros podríamos irnos a enfrentar a ese mercado. Entonces, según este análisis estratégico, nosotros deberíamos hacer 5 tipos de estudio. El estudio del precio del producto o servicio, sí, literalmente producto o servicio, que es la categoría que ahora, lógicamente, debemos manejar. Ya no tenemos justamente esa categoría diferenciada del producto por un lado, del servicio por otro lado. Ahora debemos nosotros integrarlo todo a un solo punto, que es el producto o servicio. Ya nos hemos dado cuenta que no es suficiente con venderle, por ejemplo, un calzado a nuestros consumidores. Debemos tener, por ejemplo, un personal de ventas que esté dedicado a explicarle todas las ventajas y beneficios de ese calzado, que esté dispuesto a treparse hasta el último piso de la estantería para poder obtener ese calzado para nuestro consumidor, que pueda ir a los almacenes a buscar una y otra vez, por ejemplo, un número específico, una talla específica dentro de ese calzado. Entonces, sí, efectivamente, el producto ya no viene solo, siempre ya tiene que estar acompañado de un servicio extra. Puede estar dado por el servicio de ventas, mediante la fuerza de ventas, puede venir justamente desde un punto de vista de lo que es el servicio postventa, por ejemplo, una vez que nosotros hemos realizado la compra y la empresa nos hace el seguimiento correspondiente para una posterior ejecución de estrategias de fidelización. Una vez que nosotros hemos entonces entendido que el producto ya no viene en sí mismo, solito, pues debemos entender que tenemos que trabajar estos otros puntos importantes en una categoría nueva, producto-servicio. Como les decía entonces, el primer paso que hacemos es la observación, cálculo y el análisis del precio del producto que nosotros queremos sacar al mercado. ¿Será que es un precio competitivo? ¿Cómo estamos respecto de nuestros puntos de equilibrio? ¿Estamos generando márgenes de utilidad? Todo eso nosotros lo calculamos en papel, pero lastimosamente no todo debe ser hecho de esa forma. Debemos encontrarnos también con el público en el mercado. ¿Será que ellos estarán dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuál será la percepción precio-calidad y precio-seguridad que el cliente va a tener respecto de los productos que nosotros vamos a ofrecer al mercado, por ejemplo? Una vez que nosotros hemos logrado realizar este análisis de precio, pasamos al siguiente punto que sería la presentación del producto, es decir, cómo va a ser el producto cuando nosotros queremos llevarlo al mercado. Nos hemos imaginado que queremos vender, por ejemplo, una bebida refrescante carbonatada. Genial. ¿Cómo va a ser la botella? ¿Va a ser una común y corriente, tubular? ¿Le vamos a dar cierto tipo de características que generen cierto tipo de efectos al tacto cuando las personas tomen estos productos? Entonces, lógicamente, acá debemos comenzar a trabajar bastante lo que es el sistema sensorial. Y sí, efectivamente, en la presentación del producto nosotros deberíamos trabajar la estrategia de marketing sensorial para, lógicamente, captar la atención de estos consumidores en el mercado en todos los sentidos. Una vez que nosotros tenemos definido cómo va a ser el producto, su packaging, su imagen, el manejo de colores, el manejo de texturas, el tamaño, el número de presentaciones, pasamos a lo que es el análisis de la fuerza de ventas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros analizamos la fuerza de ventas? Literalmente es el personal que va a estar en contacto directo con el consumidor. Quiere decir que este vendedor es la primera cara de la empresa frente al mercado. ¿Cómo lo elegimos? Otra gran interrogante. No tenemos ni una sola teoría que nos diga el personal de ventas debe tener características de la A a la Z. No lo tenemos. Nosotros nos vamos a encontrar literalmente en un momento en el que debemos adaptar nuestro proceso comercial directamente a las expectativas y exigencias del mercado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo vamos a ver más adelante. Pero como les decía, en realidad la teoría pues no nos da mucha ayuda que digamos. Luego tenemos lo que es el estudio de canales de distribución.
o el análisis de canales de distribución. En este caso, definir cómo nosotros queremos llevar el producto desde el punto de fabricación, desde nuestra empresa, hasta las manos del consumidor. Ustedes ya saben, existen canales directos, canales indirectos, pero no solamente se refiere a eso, ¿sí? Esta etapa de la distribución. También hay que aprender a entender que debemos saber dónde está el cliente, no solo cómo le vamos a vender, por ejemplo, mediante un canal indirecto, mediante tiendas de barrio, genial. Pero ¿será que en esas tiendas de barrio se puede hacer algo más? Pregunta que se las dejo para que más adelante las vayamos contestando. Y finalmente, realizamos un análisis de la comunicación y el contacto con los clientes. ¿Mm? ¿Qué medios vamos a utilizar para entrar en contacto con los clientes? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Será que vamos a emplear, como hoy en día por temas de pandemia nos estamos encontrando con un crecimiento exponencial del uso y manejo de redes de comunicación, como por ejemplo el Facebook? Se ha convertido en una de las redes de comunicación más importantes de negocios en estos días. Asimismo, acompañado de los negocios electrónicos en las empresas que han creado una, un sistema de compras en sus páginas web que justamente nos permiten interactuar con ellos. Algunas muy buenas, otras no tanto. Sí, pero más si te hablo a ti, no es tan buena tu página. Pero, ¿cuál es el gran detalle acá? Es cómo nosotros nos vamos a preparar para estar en contacto con los clientes. Por ejemplo, el Facebook. Generalmente cuando alguien escucha la palabra marketing digital, y es lógicamente una acepción totalmente equivocada, escuchamos marketing digital y nos imaginamos Facebook, ¿sí? Pues dense un par de sopapos. No, no es eso. Dentro del manejo de Facebook, sin ir muy lejos, que no es todo el marketing digital, lógicamente, es solo una pequeña parte, nos vamos a encontrar con que deberíamos aprender a manejar páginas corporativas. Nos deberíamos encontrar con que debemos aprender a hacer segmentaciones digitales y barrido de comportamientos. Algo que ya no había sido tan fácil como abrir un perfil y ya está. No, debemos tener un manejo constante. Debemos asignar cierto tipo de presupuestos de acuerdo al tipo de campañas que queremos manejar. Entonces, ya no solamente había sido crear una página de Facebook para que la gente nos conozca, sino hay que generar presencia, estabilidad, continuidad y lógicamente eso nos va a permitir generar una atracción y posible retención de clientes a partir de estas plataformas. Entonces, eso es lo que debemos nosotros trabajar. Pero una vez más, me remito a la teoría. ¿Y qué nos dice? Que generemos medios de comunicación con el cliente. ¿Dónde está el cliente ahorita y qué es el medio que más utiliza? La televisión. Entonces hay que sacar spot publicitario. ¿Será eso cierto? Vamos a ir viéndolo con calma. El siguiente punto que se menciona que debería ser trabajado justamente corresponde a lo que es el financiamiento. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, lógicamente nos estamos refiriendo a dos etapas. La etapa de observar si nosotros necesitamos dinero y la etapa de observar cómo el dinero se va a comportar para nosotros en el tiempo, es decir, el famoso análisis financiero. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos trabajar? Un estado de resultados proyectado, un balance general proyectado, un flujo de caja proyectado, ¿sí? Un punto de equilibrio puede ser un punto de equilibrio en base a los estudios presentes que nosotros podemos generar de nuestros óptimos de producción, así como también podemos llegar a generar proyecciones. Y finalmente lo que es el análisis de sensibilidad, ¿no? Donde justamente nosotros vamos a poder observar los diferentes posibles escenarios en los que podríamos encontrarnos en un posible futuro, ya sea cercano o lejano. ¿Bien? Acá la gran pregunta teórica es, ¿y cuántos años deberíamos proyectar? Varios autores dicen que 5, otros dicen que 3, otros dicen que 10, ¿y nosotros en qué quedamos? Pues sencillo, veamos en qué mercado estamos. ¿Bien? Si nosotros nos encontramos en un mercado con constante cambio, en constante evolución, lógicamente pues es mucho mejor si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en hacer una proyección corta de 3 años. Pero si nuestro mercado es relativamente estable, estático, no presenta tantos cambios en el tiempo y nosotros simplemente vamos a observar unos temas de ajuste, por ejemplo, por inflación, ¿sí? O por tipo de cambio de la moneda,
Entonces, lógicamente, podríamos hacer unas proyecciones un poco más prolongadas, por ejemplo, a unos 5 años. Acuérdense que después de todos estos elementos que ustedes ven en pantalla, lo que nosotros debemos hacer, lógicamente, es llevar adelante un estudio de ratios financieros para observar justamente si nuestro trabajo puede llegar a ser rentable en el tiempo. ¿Sí? Al final del día, para eso llevamos adelante el estudio de financiamiento o el estudio financiero, para justamente observar el comportamiento de la rentabilidad en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, con todos estos puntos planteados, inmerso, también nos encontramos, como les decía, con la palabra tal cual a la cual hace referencia este título, el famoso financiamiento. Debemos observar si nosotros tenemos la capacidad de generar todo el monto monetario requerido para nuestros negocios, o si efectivamente necesitamos generar un flujo de dinero de afuera de la empresa hacia nosotros, un préstamo bancario o literalmente la incorporación de accionistas que justamente puedan generar este monto económico necesario. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos logrado encapsular todos estos puntos, pasamos a la siguiente etapa, que es el análisis de personal, que también ustedes lo podrían entender como el análisis de los recursos humanos. Si gustan, pues llega a ser lo mismo. Dentro del análisis de personal, lógicamente lo que nosotros debemos entender, y eso está muy claro desde la idealización, es que nosotros debemos generar puestos de trabajo específicos y eso implica que cada puesto de trabajo debería, y eso es la palabra clave, debería, no necesariamente así lo es, tener un trabajador idóneo para cada puesto de trabajo, ¿sí? Si tenemos un departamento de finanzas, deberíamos tener especialistas en finanzas. Si vamos a tener un departamento, por ejemplo, de ventas, deberíamos tener personal especializado en gestión de ventas, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde tenemos muchos grandes errores que se van presentando, especialmente en nuestro país, donde tenemos una tasa de cierre de emprendimientos anuales bastante alta, está por encima del 50%. Cada año más del 50% de las empresas nuevas cierran en el mercado. ¿Por qué? Porque lógicamente no están de frente, de cara a su especialidad dentro del desarrollo de su trabajo. Muchas veces pensamos, y por eso les decía aquí el quebrantamiento con el emprendedurismo, nuestro producto puede ser muy bueno, pero si no tenemos la gente que sepa hacer su trabajo, pues en ningún momento vamos a poder nosotros salir adelante con nuestras ideas de negocio. ¿Ok? Entonces, eso a tomar muy en cuenta. ¿Qué hacemos dentro de este análisis de personal? Hacemos 3 estudios específicos. El estudio de la organización, donde justamente observamos la generación de organigrama, la generación de todos los tipos de manuales que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Los manuales de funciones, manuales de responsabilidades, manuales de alcance, manuales de procesos y procedimientos, entre otros, ¿sí? Reglamentos internos, por ejemplo. Pero nuevamente surge la pregunta a partir de lo que dice la teoría. ¿Será que sí o sí tengo que hacer, por ejemplo, un reglamento interno? Gran interrogante. Luego pasamos a lo que vendría a ser el análisis de la estructura de pago. En el análisis de la estructura de pago, lo que nosotros vamos a trabajar justamente es observar cómo nosotros vamos a cancelar de forma efectiva, es decir, con unidades monetarias, el trabajo que nuestros empleados nos van a dar a la organización. Le vamos a dar un sueldo, le vamos a dar un salario, no son lo mismo teóricamente, y eso espero que ya lo sepan. Y si no, pues se los digo, no son lo mismo. Así también vamos a tener lo que son las prestaciones, ¿sí? Que en este caso son todas las obligaciones que nosotros tenemos con nuestro personal, como aquellos impuestos de ley que se paga para el seguro médico, por ejemplo, o los aportes patronales, ¿sí? Entonces, tenemos varias actividades que por ley nosotros debemos cumplir con nuestros trabajadores. No es decir, mi trabajador va a generar, por ejemplo, 3,000 bolivianos al mes, son 12 meses, al año le voy a pagar 36,000 y eso lo voy a colocar en mis costos. No. ¿Y dónde está, por ejemplo, si estamos calculando para un año, dónde está el tema del aguinaldo?
¿Dónde está el tema de las vacaciones transformadas en días efectivos o transformada en un pago efectivo? Debido a que la ley contempla que se puede hacer una tratativa interna. ¿Dónde está, por ejemplo, que el posible suceso que esta persona sea contratada para un año y posteriormente se la retire? También habrá que hablar entonces de su liquidación, ¿no? Entonces, todos estos factores importantes deben ser tomados en cuenta para hacer una estructura de pagos correcta e introducirla a nuestro sistema de costos en el paso previo que nosotros estábamos viendo, que era el tema del análisis financiero o del financiamiento. Y finalmente, observamos lo que son la estructuración de equipos de trabajo, algo que es sumamente importante dentro de nuestra idea de negocio, dentro de esta planificación, debido a que ya para iniciar nuestras actividades comerciales deberíamos tener listos los proyectos que vamos a trabajar, así como también tener dentro de estos proyectos una persona que va a ser encargada de proyecto. Dentro de este mismo deberemos tener metas y tareas que vamos a cumplir como personal en los distintos roles que van a ir tomando dentro del equipo de trabajo y lógicamente el horizonte temporal en el cual se desea que se trabajen estos elementos. La teoría suena bastante interesante, suena un tanto compleja y al mismo tiempo completa. Pero, ¿y qué nos dice la realidad? Entonces, ahora vamos a tratar de analizar todo esto que hemos hablado de una forma un tanto superficial, que solo son puntos mencionados, y los vamos a canalizar en cómo deberíamos ejecutarlo, pero desde otra perspectiva. ¿Cuál es la otra perspectiva? La aplicación de un modelo sencillo. Acordémonos que todos estos libros están planteados para grandes empresas. Hay muy pocos libros que realmente hacen alguna alusión a una pequeña empresa o una mediana empresa, pero de la misma manera, estos textos no son de nuestro entorno. Una pequeña empresa nuestra no puede hacerle frente a una pequeña empresa japonesa, por ejemplo. Estamos hablando de otro entorno totalmente distinto. Una pequeña empresa japonesa, por ejemplo, contaría como una gran empresa nuestra fácilmente. Entonces, al ser escritos en otros entornos, no llegan a ser del todo claros en lo que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, veamos cómo nosotros podríamos aplicar esta teoría. Lo vamos a dividir en tres grandes etapas, ¿sí? En tres grandes etapas y en un punto de culmino, ¿sí? Esa es la manera en la que nosotros vamos a aplicar un plan de negocio a una realidad en cualquier momento, ¿sí? Ejemplo, ustedes, chicocos, muchos de ustedes que ya están tal vez a poco tiempo, medio año, un año de salir de la universidad, pues querrán lógicamente crear sus propios negocios. Entonces veamos cómo podríamos aplicar toda esa teoría que nos han enseñado desde que hemos entrado a la universidad. Primero vamos a dividirlo en el área de marketing, ¿sí? Que va a ser uno de los grandes hitos que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer acá? Primero, investiguemos el mercado, ¿sí? Vamos a investigar el mercado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta investigación de mercado? Primeramente debemos entender quiénes están allá afuera, qué necesitan y qué quieren, que es más importante que lo que necesitan. Acordémonos que hay una gran pelea entre lo que es la necesidad y el deseo. Lógicamente nos basamos en la teoría de necesidades de Maslow cuando queremos hacer nuestros estudios de necesidades de los consumidores. Pero hoy en día ya no podemos solamente enfocarnos en una necesidad. Chicos, literalmente ustedes podrían crearla. Las personas no necesitan muchos de los productos que existen en el mercado, pero las empresas han sido lo suficientemente capaces a nivel estratégico de hacerle creer a las personas que necesitan esos productos, ¿sí? Que necesitan esos productos. Y la mayoría de los mismos están enfocados en reducir el esfuerzo humano. Ese es uno de los grandes hitos que debemos nosotros tratar de determinar en esta investigación que debemos realizar en el mercado. ¿Qué necesita la gente? Pero al mismo tiempo debemos tratar de entender, como les decía, qué quiere la gente. Y lo que quiere la gente, 100% del tiempo, es ejercer menor esfuerzo. Eso es lo que nosotros buscamos. Por eso surge el delivery, porque yo no tengo tiempo para ir a comprar. Y si alguien me lo trae a mi casa, le voy a pagar el pasaje, le voy a pagar su comisión, pero que me lo traiga a mi casa.
Y yo no quiero ir a la pizzería a esperar hasta que me lo preparen y luego llevarlo hasta mi casa, se me va a enfriar. No, hay una empresa que se ha dado cuenta de eso y ¿qué hace? Comienza el delivery y hoy en día todos estamos, especialmente ahora en tiempos de pandemia, estamos con el tema del delivery, ¿no? Entonces estamos facilitándole la vida a nuestros clientes, estamos facilitándole la vida a nuestros consumidores. Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Cómo podríamos nosotros atacar a esos deseos del consumidor? ¿Sí? Asimismo, lo que nosotros debemos averiguar es lo siguiente, y esto va a depender mucho del tipo de producto que ustedes quieran sacar al mercado. Si nosotros queremos sacar al mercado un producto pues bastante innovador, que no tenga competencia, por ejemplo, no deberemos estudiar a los competidores, no tiene mucho sentido, pero sí deberíamos estudiar, por ejemplo, el posible impacto que va a tener sobre los consumidores. ¿Estarían ellos dispuestos a comprar el producto que nosotros vamos a sacar al mercado? Una vez más les digo, aquí es el gran quebrantamiento entre una idea de negocio y un emprendimiento. En el emprendimiento nos enseñan a creer en nuestros productos. Cuando hacemos una idea de negocio, ponemos los pies sobre la tierra para ver si ese emprendimiento que nosotros queremos tener, si esa idea que nosotros hemos tenido, si ese producto que añoramos, la gente lo podría o no aceptar en el mercado. Muchas empresas fracasan justamente por eso, porque no son lo suficientemente capaces de entender que la gente no está buscando, ¿sí?, nuestro producto, no lo está buscando, pero nosotros no queremos entenderlo. Nos enfrascamos en la idea vaga de que nuestro producto es lo mejor que existe, y esto no es siempre cierto. Entonces hay que buscarlo. Asimismo, hay que tratar de canalizar dentro de esta investigación de mercado cuál es el mercado potencial que nosotros tenemos ahí. ¿Será que hay los suficientes consumidores como para que puedan llegar a satisfacer nuestros puntos de equilibrio y generarnos utilidades a partir de ello? Si no existe un mercado lo suficientemente amplio, pues esto no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. Justamente la idea de llevar adelante una investigación de mercados es segmentar, ¿sí? Segmentar el mercado. Y aquí nuevamente vamos a tener un punto muy interesante entre la teoría y la realidad. ¿Qué nos dicen en la teoría? Y esto hasta yo lo enseño porque pues varios de ustedes tal vez han sido mis estudiantes. Bueno, vamos a llevar adelante lo que es una segmentación geográfica, una segmentación demográfica, una segmentación psicográfica, una segmentación por ciclo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría. Pero literalmente, chicos, lo que ustedes tienen que hacer ahora que van a salir al mercado a emprender, pues ya no es esa actividad de irme, por ejemplo, a un mercado y aplicar esta teoría a rajatabla. Por ejemplo, si yo quisiera vender pizzas, pues voy a seleccionar al mercado, ¿no? Segmentar, perdón, al mercado. Literalmente, los que comen mucha pizza, los que compran seguido, los que compran poco, los que compran muy escasa vez y los que no compran. Listo, ya tengo 4 segmentos. Entonces, no necesariamente debemos entender que la segmentación es seguir una fórmula, seguir una receta. Lo único que tenemos que entender de la segmentación es que es una forma de dividir el mercado en características similares entre los consumidores. Nada más. Si quiero vender bebidas alcohólicas, pues por ejemplo los segmentaré los que toman mucho y los que toman poco. Listo, ya tenemos una segmentación. Ni siquiera tenemos que buscar y decir, a ver, esa segmentación podría ser tal vez una segmentación pictográfica, una segmentación tal vez por ciclo de vida, por tipo de consumo, por beneficio de uso. No, simplemente es una segmentación, los que toman mucho, los que no toman mucho. Listo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos nosotros trabajar al momento de llevar adelante una determinada segmentación. Una vez que nosotros hemos entendido, lo que nosotros debemos trabajar a continuación es la generación, ¿sí?, de la idea de valor, ¿sí? Esto es muy importante. La generación de la idea de valor justamente nos va a denotar a nosotros cuál es la capacidad de transformar
¿sí? La idea que tiene el consumidor en la consolidación del proceso de intercambio comercial. Lo que les estaba mencionando en la presentación teórica, que ahora se los pongo entre comillas acá. La gente no compra, ¿sí? La gente no compra lo que nosotros vendemos. En realidad compra a su propia, a su propio beneficio, a su propio gusto. ¿Sí? Entonces, en este caso, lógicamente, nosotros nos estamos basando en una palabra muy interesante, no comprar lo que yo vendo. Y como les decía, si nosotros logramos entender esto, pues vamos a tener una ventaja diferencial en el mercado frente a nuestros posibles competidores, ¿sí? Frente a sus posibles competidores. Por ejemplo, el hecho de que nosotros le estemos vendiendo al mercado un celular, no quiere decir que las personas van a comprar un celular, ¿sí? Me voy a ir al ejemplo del celular para esta ocasión. Nosotros podemos estar comprando tecnología, podemos estar comprando velocidad de los procesadores, podemos estar comprando comodidad para traslado del equipo, ¿no? Para meterlo al bolsillo, podemos estar utilizándolo también en la practicidad de sus funciones, como el hecho de tener una cámara automática, profesional, semiprofesional. Podemos estar comprando una pantalla, literalmente, porque nosotros somos amantes de las series de Netflix y no tenemos Netflix en nuestro televisor y lo vamos a ver en nuestro celular. Entonces queremos una buena pantalla para disfrutar de todas las series que tiene Netflix. Entonces, no todos habían estado comprando celulares. Cada uno tiene su propia manera de elegir qué es lo que quiere comprar, ¿no? Posteriormente, lo que nosotros hacemos es llegar a la diferenciación. Este es un punto que también lo habíamos visto en la parte teórica, ¿sí? Generar la diferenciación. Pero como les decía, generar la diferenciación puede irse dando de distintas formas. Diferenciación por precio, por producto, diferenciación por características, diferenciación por intangibles. En este caso, la recomendación para toda idea de negocio, especialmente para las nuevas a nivel emprendimiento, es que se genere una diferenciación por servicio. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer que los demás no? ¿Sí? En este caso, eliminamos el precio. No nos vamos a ir a chocar con los competidores poniendo un precio más barato y provocando una alta rivalidad con los competidores. Y provocando no solo eso, sino podríamos provocar también una disyuntiva en que si nosotros somos o no somos, muy probablemente, una buena competencia para el mercado. Y los consumidores, en este caso, podrían perder una buena percepción respecto de nuestras actividades comerciales en lo que justamente están trabajando. Entonces, ¿cómo logramos una diferenciación por servicio? En este caso, literalmente, se trata de ver esos valores agregados a nivel servicio que nosotros podemos ofertarle al mercado. Vendedores idóneos, seguimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Nos va a comprar el producto, solicitarle sus datos personales y, por ejemplo, darle una llamada a la semana para ver si todo está ok con el producto que ha comprado, si tiene alguna necesidad extra, por ejemplo, o si de lo contrario tiene algún problema, alguna consulta o ha existido algún tipo de daño en el producto que ha adquirido el individuo, el cliente, ¿no? Entonces logramos esta diferenciación por servicio. Eso es lo más importante en el proceso de desarrollo de este plan de negocio. Con todo esto mencionado, llegamos a este posicionamiento, ¿sí? A este posicionamiento. Posicionar, lógicamente, como muchos de ustedes ya lo han debido ver en alguna materia, es literalmente quedarnos en el recuerdo de las personas. Podemos posicionar un producto, podemos posicionar una marca, podemos posicionar una empresa, podemos posicionar a una persona si lo deseamos y si sabemos cómo hacerlo. Piensen en el docente de la universidad que más les haya agradado, que más les haya gustado pasar sus clases. Ese docente ha sabido posicionarse bien en sus cabezas, ¿sí? Piensen en un refresco. Ese nombre que primero se les ha venido a la cabeza, esa es la marca que está posicionada. Ahora, ¿por qué sucede este proceso de posicionamiento? Esto sucede principalmente porque las empresas han entendido que hoy en día no es necesario
vender y vender y vender, sino la idea es generar un recuerdo, generar un comportamiento a nivel memoria en el que las personas puedan hablar de nosotros. Entonces, al final del día, si estas personas no me van a comprar, al menos van a hablar bien de mí, ¿sí? Y eso es la principal característica que nosotros debemos perseguir con nuestros productos. Entonces, para esto ya no generamos campañas de compra el producto, aquí tienes un 2 por 1, por precios de apertura, 20% de descuento. No, ya no, eso no es la idea. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos posicionar en la mente de los consumidores? Posicionamos, por ejemplo, todo tipo de intangibles. Un recuerdo, un sentimiento, una emoción. Imaginémonos que nosotros, y este es un clásico ejemplo que siempre les hago en las clases, queremos abrir un parque para parejas, para enamorados. Vamos a hacer lo posible, nosotros como los empresarios de este lugar, para tratar de que las personas que vayan acá se lleven el mejor recuerdo posible de nuestro establecimiento. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, una laguna simulada, con botecitos autodirigibles o que puedan ser dirigidos por las mismas parejas. Pero lógicamente los vamos a cuidar bien, siempre bien pintados, cómodos y a un precio accesible. Le vamos a poner, por ejemplo, un espacio de música en vivo para que de vez en cuando una banda o un grupo musical pueda hacer una presentación para parejas. O justamente para que, imagínense, una pareja pues bastante romántica le haga una serenata a su pareja dentro del parque, que es justamente para enamorados. Entonces, que le lleve una serenata ahí en ese pequeño escenario. Darle también algunos espacios como, por ejemplo, restaurantes y comidas para que puedan quedarse con nosotros no solamente una media hora, sino que puedan pasar un día entero con nosotros. Espacios de esparcimiento y juegos para parejas, etc. Entonces podemos darle tantos servicios que muy probablemente ni siquiera pueda utilizarlos o verlos todos en un solo día. Cuando el tiempo pase y nos vamos a imaginar que esta pareja termina por alguna razón, imaginémonos que lógicamente tienen una nueva pareja. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros nos hemos metido en su mente con una emoción, en este caso el sentimiento de pareja, el recuerdo de pareja que se ha generado en ese lugar. ¿Y qué es la primera expresión que se nos va a venir a la cabeza? Me han dicho, un amigo, me ha dicho una amiga, que es un lugar bien bonito. ¿Vamos? ¿No? Obviamente nunca vamos a decir ahí, "Ah, mira, te cuento que he ido ahí con mi expareja y es un lugar buenísimo. Vamos, yo le he pasado bien con mi ex, contigo igual la puedo pasar bien". No, obviamente nunca vamos a hacer algo así. Pero lo que sí podemos hacer es justamente jugar con esas emociones. ¿No? O simplemente decir, he escuchado que es un bonito lugar. ¿Por qué no hacemos la prueba? Vamos. Pero dentro de la persona, lógicamente, va a estar ese recuerdo. En ese lugar le he pasado bien y quisiera volver. Entonces, al final del día, si se dan cuenta, estas dos personas, que eran lógicamente dos clientes, ahora se han vuelto cuatro. ¿Sí? Ahora se han vuelto cuatro. Entonces, si nosotros logramos hacer esto, de posicionarnos en la mente de los consumidores, a partir de la generación de intangibles, que como les decía son estrategias no percibibles a simple vista, si no se van generando en el tiempo, pues nosotros lógicamente vamos a lograr que todo esto se pueda generar en la transmisión de los pares, y que en este caso van a ser las personas que están a nuestro alrededor, que conforman nuestro entorno, que eventualmente terminan consumiendo los productos porque nosotros se los estamos recomendando. Entonces, muy probablemente yo no vuelva al parque, pero si alguien me pregunta dónde puedo ir con mi pareja, le voy a decir, ve a tal lugar. Justamente de eso se trata todo esto. Posicionar, recomendar. Posicionar, recomendar. Una vez que nosotros hemos terminado de hacer todo este análisis de la parte del marketing, pasamos justamente a ver lo que es el análisis empresarial. Para esto hay que entender un punto muy importante. Primero, nada es estático y todo se adapta en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella filosofía empresarial que la teoría nos decía que nos planteemos, ¿sí? En este caso, pues ya no va a ser estática, es decir, no va a perdurar por siempre. Y eso es algo que nosotros rompemos un poquito la teoría.
Lo que generalmente se dice es que la filosofía organizacional forma parte de la planificación a largo plazo, pero es mentira. En realidad, si el mercado ha cambiado en el corto plazo, nosotros debemos adaptarnos también en el corto plazo y en lo posible tratar de adelantarnos a esos posibles cambios que se van a generar. Lógicamente, esto no quiere decir que todos los días tenemos que reescribir la misión, la visión de la empresa y los objetivos. No, lógicamente no. La adaptación no implica rehacer, implica justamente solo la parte del ajuste. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender con lo que es el análisis empresarial. Escribir, como la teoría nos dice, quiénes somos, qué queremos lograr, pero entender que eso mañana puede cambiar, porque el mercado nos está enseñando algo totalmente nuevo, algo totalmente distinto, que las personas no siempre van a querer lo mismo. Eventualmente se van a aburrir de nosotros y si no cambiamos vamos a fracasar. Uno de estos ejemplos, en realidad dos grandes ejemplos que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad, son las heladerías Frigo y Splendid. Aunque Splendid ahora en la cuarentena justamente ha ingresado a lo que es el sistema de delivery y ha vuelto a renacer, porque estaba ya casi casi al punto de decir adiós al mercado, ¿sí? Pero ha vuelto a renacer con este del sistema de los deliveries. Frigo no, no lo ha hecho. Y ahora vemos que estamos regresando a algunas actividades comerciales, que se está permitiendo la circulación, la apertura de empresas, que nuevamente están volviendo a lo que son las ventas con personal de circulación activo, que son los famosos, los frigoman, ¿sí? Son estas personas, señores, con el uniforme blanco, ¿sí? Y con el contenedor de plastoformo donde se encuentran los helados que ellos van vendiendo, ¿no? Entonces, lógicamente estamos volviendo a eso, pero ¿y qué sucedió durante todos estos meses? Frigo no hizo nada. Y lógicamente eso representa un alto riesgo porque estamos en etapa de pérdida. Además que en este proceso de adaptación, Frigo durante los últimos años en realidad no ha demostrado ese proceso de adaptación, donde hoy en día tal vez varios de ustedes todavía reconocen el nombre Frigo, pero cuando ya se les pregunta a las nuevas generaciones si reconocen el nombre, muchas de estas nuevas generaciones no tienen idea de lo que se les está hablando. No saben qué es un helado Frigo. O incluso tal vez algunos de ustedes que están escuchando la charla el día de hoy se estén preguntando, ¿y qué es Frigo? ¿Sí? Porque ya ha sucedido antes en alguna presentación o en alguna clase que alguien me decía, ¿qué es Frigo? O en algún examen, por ejemplo, les puse el caso de Frigo para que lo analicemos. Me decían, disculpe, ¿qué es Frigo? ¿A qué se dedica? ¿No? Entonces, sí, efectivamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha quedado estancado con un público tradicionalista, con un público que está envejeciendo y está desapareciendo. Y no se está sabiendo adaptar a las nuevas generaciones. Si muchos de nosotros en realidad conocemos esta heladería, es debido y gracias también a nuestros padres, por ejemplo, que justamente ellos son los que han conocido Frigo en su gran esplendor. Ellos fueron en realidad los pioneros de realizar toda esta actividad comercial de la manera en la que lo hacen y han sabido diferenciarse de esa forma. Pero después de eso ya no ha existido este proceso de adaptación. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis empresarial, como les decía, redactamos nuestra filosofía, redactamos nuestras políticas, redactamos todas estas características que la teoría nos dice, pero bajo el entendido de que todo debe ser adaptado en el tiempo. Entonces, como les decía, analizamos dentro de la filosofía los dos grandes puntos que nos interesan, la misión y la visión. ¿Los objetivos organizacionales son buenos? Sí, son buenos, pero estos objetivos organizacionales tienden a ser demasiado volátiles, por lo tanto hay que saber escogerlos en el tiempo. Generalmente se recomienda tener solo un objetivo estratégico y los demás a nivel meta para que justamente se pueda linealizar el trabajo de la empresa cuando ya ingrese a lo que es el mercado. Sin embargo, como les decía, la misión y la visión es algo que perdura en el tiempo y lógicamente nosotros podemos desarrollarnos gracias a ello. Entonces ya saben, misión y visión, importante, objetivo también, pero entender que todo esto se tiene que adaptar y los objetivos se van a adaptar en el corto plazo. Eso es muy importante de entender. Una vez que nosotros tenemos todo este esquema armado, aquí nosotros debemos hacernos la gran pregunta de emprendedor. ¿Esto es lo que quiero?
Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Esto es lo que yo quiero realmente? Mis amigos me han convencido para entrarle a un negocio, pero ¿ese es el negocio que yo quiero? Si la respuesta es no, la recomendación es que mejor te salgas del negocio. O te vas a perder a ti o vas a dañar a la unidad de negocio. Y es mejor no hacerlo, ninguno de los dos. Entonces, para que todo este esquema que nosotros estamos trabajando dentro de lo que es la idea de negocio, el plan de negocio, funcione, debemos primeramente entender que todos los que van a formar parte de la organización deben aceptar justamente esta idea que nosotros tenemos para salir al mercado. Si hay uno solo, como les decía, que no está de acuerdo, es mejor hacerla a un lado. Todos debemos estar con la misma idea introducida dentro de nuestro cerebro y debe permanecer ahí durante toda la ejecución de nuestras campañas, de nuestros análisis, de nuestras investigaciones, de nuestras ventas, de nuestros logros, de nuestros fracasos. Todos deben estar con la idea de aceptar lo que estamos haciendo. Y acá les dejo una pequeña analogía, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes, tal vez ninguno, no lo sé, cuántas veces se han propuesto hacer dieta? ¿Sí? O como la pregunta misma dice, ¿cuántas veces han hecho dieta? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Porque generalmente decimos, voy a hacer dieta para bajar de peso porque quiero estar en forma. Genial. Llegas al peso ideal y después otra vez comienzas a hacer tus actividades y vuelves a subir de peso. Y de nuevo otra vez, quisiera volver a bajar de peso. Mm, ¿qué- ¿Cuál es la lógica en todo eso? ¿No sería mejor mantenerte sobre lo que tú quieres realmente? Y por eso les decía, ahí está la gran pregunta. ¿Realmente hacer dieta es lo que tú quieres? Pregunta muy interesante. La analogía dentro de esto, lógicamente, es que si todos estamos de acuerdo en hacer algo y todos lo aceptan, no deberíamos tener amigos, familiares, parejas que cuando queremos hacer dieta nos compren hamburguesas, nos lleven a comer pollo frito. Deberían estar con nosotros justamente para ayudarnos a hacer la dieta. Entonces, lógicamente, si, por ejemplo, nuestra pareja no acepta que nosotros queremos hacer dieta, no va a funcionar la dieta nunca. Eventualmente vamos a volver a caer en lo mismo. Imagínense esta pareja como nuestros compañeros de trabajo con los que estamos idealizando realizar este negocio. Todos tienen que aceptarlo entonces. Todos tienen que saber los posibles éxitos, así como también los posibles fracasos que podríamos tener y arriesgarse juntos. Si no, no va a servir, nunca va a funcionar. Una vez que nosotros hemos entendido estos pasos, pues proseguimos a hacer lo que es la estructura organizacional, que lógicamente hace mucha referencia a lo que es la parte de la organización y división de funciones. Tener manuales de funciones, tal cual lo dice la teoría, no siempre es muy útil, pero lo que sí es muy útil es entender que cada trabajador dentro de cada puesto de trabajo debería ser especialista, ¿sí? O al menos tener un buen conocimiento al respecto. Porque como les decía, de lo contrario vamos a estar jugando a tratar de sobrevivir en el mercado y eso lógicamente nos va a terminar por derribar. Entonces debemos tratar de entender que si queremos tener éxito en el mercado, debemos estar guiados por personas que sean capaces de hacerlo. Algunos ejemplos en casos reales aquí en la ciudad. Observamos que los gerentes generales de las empresas muchas veces no son de nuestra área. Son ingenieros químicos, ingenieros industriales, son, por ejemplo, doctores, médicos. Nadie dice que no sean capaces de, ¿sí? Y ojo con eso. Hay personas que nacen para ser directores, nacen para ser gerentes de una empresa y no necesitan estudiar algo. Gerentan de toda la vida. Pero hay otros que no, y ahí está el gran problema. No saben reconocer que no son gerentes. Pueden ser muy buenos en su área, pero no saben ser gerentes. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas situaciones, cuando estamos creando nuestras empresas, debemos ser lo suficientemente claros al momento de transmitir la información, ¿sí? Yo sé que soy muy bueno, por ejemplo, en ventas, pero para dirigir una empresa yo no estoy calificado.
Y preferiría decirle, por ejemplo, a uno de mis colegas, tú hazte cargo de la empresa, no yo. Yo no soy lo suficientemente bueno o no estoy todavía preparado para hacerlo. En cambio, tú sí, tú te has preparado para dirigir y siempre has sido un buen líder. Entonces, tú deberías dedicarte a la gerencia. Pero lastimosamente nos encontramos en un entorno social un tanto egoísta, donde todos queremos ser el gerente, todos queremos ser el presidente, todos queremos ser el director, todos queremos ser el asesor. Y al final del día, por todos querer hacerlo, pues nadie lo hace bien. Y ese es el gran problema que tienen nuestras organizaciones. Nadie realmente lo hace bien. Y peor es el caso cuando la idea de negocio es producida por una persona en específico que no tiene, por ejemplo, la capacidad de dirección, pero como es su producto, como es su idea, asume que es la única persona capaz de llevar adelante y sobresalir en el mercado con este producto. Y lógicamente después esto le sale caro porque se generan estrategias inversas, ¿sí? Que generan problemas en lugar de mejoras. Luego hacemos el análisis de finanzas. Como les decía, lo estábamos dividiendo en tres grupos y hemos visto la parte de marketing y hemos visto la parte de la empresa, del análisis empresarial, y ahora vemos el análisis de finanzas. Para hacer este análisis de finanzas, nosotros nos vamos a enfocar en 10 puntos específicos. El primer punto es la inversión inicial. ¿Cuánto dinero nosotros necesitamos para llevar adelante la apertura de nuestras unidades de negocio? Necesitamos primeramente entender que vamos a tener costos fijos, costos operativos, costos variables, y lógicamente esto representa que cada mes hay que pagarlos además. Y seamos claros y sinceros también, realistas. Muy pocos, ¿sí? Muy pocos son los negocios que al menos en 6 meses no han generado un peso de ganancia. Generalmente durante los primeros 6 meses en un emprendimiento se trabaja sobre un esquema de punto de equilibrio o incluso en pérdida. Por eso era tan importante el punto en el que si quieres hacer dieta, todos tienen que apoyarte. Con los que vas a convivir tienen que entenderlo y apoyarlo y aceptarlo. Porque si tú estás ingresando con la idea de generar dinero y al primer mes no generas estas ganancias, la gente se va. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a tener que contratar nueva gente que no va a entrar a decirnos, ah, es que ustedes son nuevos. No se preocupen, si no me pagan el sueldo, tranquilos. No, si nosotros contratamos a alguien externo, va a entrar con la idea de ganar su sueldo. Y lógicamente eso va a dañar nuestros procesos al final del día. Luego nos vamos a ir con lo que son el estudio de los gastos operativos y el capital de trabajo. ¿Sí? ¿Cuánto dinero nosotros necesitamos ejecutar? Y aquí una pequeña premisa. Muchas veces las empresas colocan el 100% de las unidades monetarias que poseen a los gastos operativos, ¿no? Incluso aquellos que tienen en el capital de trabajo, todo se direcciona a gastos operativos pensando que este es el punto de mayor contacto y el punto de mayor reflexión de las operaciones de mercado. Y eso es algo lógicamente incorrecto. Los gastos operativos deberían representar lo que representan, no más. En algunos casos hablamos de 20%, en algunos casos de 60%, dependiendo de lo que nosotros estamos haciendo y el negocio en el cual nosotros estemos ingresando. Pero debemos hacer un estudio de gastos operativos y no colocar todo el capital de trabajo o todo el porcentaje de inversión a los gastos operativos. Esto es un error tremendo que no se debe cometer. Luego tenemos lo que es el análisis, como les decía, del punto de equilibrio. ¿Sí? Acá nosotros debemos entender primeramente que va a haber un momento en el que nosotros vamos a comenzar a ganar. ¿Cuál es ese momento? El momento en el que nuestros costos se igualen a nuestros ingresos por ventas o por actividades comerciales. Y estamos hablando de que no estamos generando ni ganancias ni pérdidas. ¿Sí? Ese va a ser nuestro punto de equilibrio. Sin embargo, tener en consideración este punto de equilibrio es muy importante, porque así al menos nosotros vamos a saber cuántas unidades de producción nosotros deberíamos trabajar durante un mes, por ejemplo,
para ingresar a ese equilibrio o incluso generar utilidades. En el tiempo, lógicamente trabajando bajo un esquema, por ejemplo, de economías de escala, pues este punto de equilibrio va a pasar a segundo plano. Ya no va a ser tan importante porque hemos consolidado nuestro sistema comercial. Pero a un inicio, cuando nosotros no hemos consolidado ninguno de estos puntos, es importante saber hasta dónde nosotros podríamos soportar los ejercicios comerciales. Y dentro del estudio de puntos de equilibrio, lógicamente nosotros también hacemos el estudio del punto de cierre para saber efectivamente en qué momento deberíamos levantar las manos. Porque sí, hay que aceptarlo. No todos los negocios llegan a ser buenos. Entonces debemos nosotros tratar de, pues, entender esa realidad. Posteriormente, llevamos adelante lo que son las proyecciones de ventas. ¿De dónde van a salir estas proyecciones? De los estudios de mercado que hemos realizado en la primera etapa, que era la de marketing. ¿Sí? Ahí nosotros hemos realizado el estudio, hemos visto si la gente estaría dispuesta a consumir nuestros productos, cuántas veces, en cuánto tiempo, durante un periodo específico de tiempo, cuánto estaría dispuesta a gastar las personas en nuestros productos. Con estos estudios consolidados, justamente es que nosotros podemos llevar adelante lo que es el cálculo de las proyecciones de ventas en base a los supuestos de que la gente se comporte como nuestro estudio de mercado lo dijo. Si logramos eso, lógicamente, nosotros vamos a ir a enfrentarnos a un mercado que posiblemente nos compre. Entonces, de la misma forma, hay que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Lógicamente, un segundo nicho de mercado. Punto también muy importante. No hay que apuntarle solo a un tipo de consumidor, sino a varios. Hacemos un estudio de los resultados en el tiempo, ¿sí? Que en este caso, lógicamente, estamos hablando de cómo estas proyecciones de ventas se van a generar, el tipo de crecimiento que puedan tener en el tiempo y cómo nosotros podemos alcanzarlo. Además, esto tenemos nosotros que pensar que va a ir sufriendo ciertos ajustes. El más clásico, el ajuste inflacionario, ¿sí? Tenemos una tasa de inflación y debemos ajustar los precios, debemos ajustar la producción y lógicamente eso va a resultar en nuevas estrategias de contacto. Y estas estrategias de contacto van a generar otros costos y eso tiene que ingresar a todo el proceso de lo que viene a ser el rearmado de los costes de comercialización. Muchas veces desemboca en subir el precio de los productos. Muchas veces no. Eso va a depender de la capacidad de manejo de costos de la empresa. Posteriormente, debemos ingresar a una etapa de mejora continua, entendiendo que absolutamente todo, y eso es una premisa muy importante, absolutamente todo se puede mejorar. Y si no se puede mejorar, es porque nosotros no somos capaces de mejorarlo. Y tal vez necesitamos a alguien que sea capaz de hacerlo. Porque no existe absolutamente nada que no pueda ser mejorado, ¿sí? Todo puede mejorar. Para ello utilizamos diferentes herramientas. Existen también las herramientas teóricas, así como también las herramientas empíricas de mejora continua, que no son más que estar en constante contacto con el mercado para saber, por ejemplo, cuáles son sus nuevas exigencias y, lógicamente, si están o no satisfechos con nuestros productos, una vez que nosotros ya los hemos comercializado. Posteriormente, debemos hacer un estudio de nuestra capacidad de producción. ¿A qué se refiere esto? Si bien nosotros ya hemos hecho nuestro estudio de punto de equilibrio, hemos hecho nuestro estudio de mercado donde sabemos cuántas personas pueden comprarnos y gracias a eso hemos determinado que existe un mercado para nuestro producto. No necesariamente quiere decir que nos van a comprar todos o no necesariamente quiere decir que nosotros vamos a satisfacer a todo el mercado. El hecho de tener un espacio de mercado insatisfecho debido a una demanda insatisfecha de nuestros productos puede generar un posterior rechazo, no solo de las personas que no han sido correctamente atendidas, sino también que estas mismas puedan generar ruidos comunicacionales con clientes nuestros y que eventualmente puedan también dejarnos a nosotros. Entonces, necesitamos realizar un estudio de capacidad óptima de producción y contraponerlo con ese estudio que hemos hecho del mercado para saber cuánta demanda podríamos tener al calcular nuestros públicos objetivo. Entonces, contraponer cuál es mi capacidad máxima de producción, la óptima que yo puedo obtener
trabajando bajo un esquema normalizado y bajo un esquema, lógicamente, al punto máximo, y observar si con ello yo puedo satisfacer la demanda, o si me paso de la misma, o si estoy por debajo de la misma, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros realizamos un estudio de la capacidad de producción. Con esto dicho, ya tenemos entonces el precio, ya tenemos el punto de equilibrio, ya tenemos la capacidad productiva que nuestra empresa tiene. Pasamos a ver cuál es el margen de utilidad que nosotros vamos a tener. Y aquí es un tema bastante interesante. Muchas veces, y esto viene por fórmulas financieras, se puede calcular cuál debería ser el margen de utilidad de un determinado producto. Pero ya que estamos en la mención de marketing, pues yo vengo a decirles que el precio no importa si nosotros sabemos manejarnos en un mercado de competencia monopólica, donde lógicamente el precio deja de ser importante y la estrategia de marketing es la que nos permite convencer a los consumidores de que el precio que están pagando por el producto es el justo. Y ese precio puede estar disparado por los cielos, no importa. Si el cliente lo percibe en ese equilibrio de necesidad-calidad y de percepción-calidad, pues estamos perfectos. ¿Sí? Ahora, lógicamente, eso no quiere decir que todos vamos a tratar de trasladarnos a un mercado de competencia monopólica y hacer lo que queramos con los precios. Lógicamente no. Primero hay que analizar, como les decía, el mercado y ver si está dispuesto a ello. Porque de lo contrario, tendríamos que ingresar al mismo mercado competitivo que mis competidores, pero trabajando con un sistema de diferenciación por servicios. Y eso ya no me va a permitir jugar con el precio. Entonces, ¿cómo yo debería ver mi margen de utilidad? ¿Cómo lo debería calcular respecto de los precios de oferta en el mercado? Pues tengo mi punto de equilibrio y tengo mis precios de los competidores. Y lo analizo. Tengo una brecha que se va a generar ahí. Dentro de esa brecha yo debería poderme mover como estratega para tratar de ganar dinero. Obviamente, el precio de venta final de un producto debe cubrir todo lo que viene a ser los costos, los impuestos y absolutamente cualquier otro tipo de costo o gasto que se genere para que ese producto llegue a las manos del consumidor. Si logramos hacer eso, lógicamente estamos generando un margen de ganancia. Y dentro de ese margen de ganancia, como les decía, pues tenemos esta brecha entre nuestro punto de equilibrio, que sería el precio-costo, y lógicamente el precio del competidor, para tratar de volvernos nosotros un competidor de precios estables, competitivos, adaptados a lo que hoy en día el mercado está exigiendo. ¿Ok? Y finalmente, una vez que nosotros hemos visto eso, pues entramos a lo que es el armado de los flujos de caja. Es decir, vamos a hacer ese juego entre los egresos versus los ingresos, justamente para tratar de determinar si son mayores, si son menores, si se genera utilidad o no se genera utilidad, y a partir de esto llevar adelante nuestros estudios de sensibilidad, que ya los habíamos mencionado también en la parte. Entonces, si se dan cuenta, hasta acá ya hemos terminado lo que es un plan de negocio como tal. Y en algunos puntos hemos tenido que profundizar un poco más que lo que decía la teoría. Y en otros puntos, lógicamente, los hemos reducido y los hemos aplicado de otra forma. Y para consolidar este plan de negocio, el último paso que nosotros hacemos es lo que se denominará una síntesis estratégica. En otros casos también se lo puede encontrar como resumen ejecutivo, ¿sí? O como sumario, no hay ningún problema, es lo mismo al final del día. En esta síntesis estratégica, entonces, lo que nosotros estamos viendo justamente son estos 8 pasos, ¿sí? Que prácticamente describen todo lo que nosotros hemos trabajado en un gran resumen. Darle un orden al negocio, describirlo, analizar la tecnología, analizar el mercado potencial, observar el elemento diferencial, van a disculpar, hay un pequeño error, observar los pronósticos de ventas para posteriormente analizar la rentabilidad y los pronósticos respecto de los estados financieros y finalmente observar la necesidad de financiamiento si es que nuestra empresa así lo necesitase. Y ya para cerrar la presentación, nos vamos a encontrar con los siguientes puntos muy importantes. Volvemos a la pregunta interesante que veíamos en la segunda parte de esta presentación. ¿Qué nos dice la realidad? ¿Qué es lo que nos dice la realidad?
Lo primero que nosotros debemos hacer cuando queremos generar un negocio, y lógicamente consigo un plan de negocio, es estar atento a las quejas de las masas. ¿Sí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que está pensando? Estas quejas deben ser repetitivas en el tiempo. Lógicamente, si escuchamos a una persona decir, estos cargadores no son muy buenos, pero nadie más lo dice, muy probablemente por mala suerte esa persona tuvo una mala experiencia en el mercado con ese producto. Pero no quiere decir que el producto sea malo. Sin embargo, si la queja es repetitiva y constante, entonces nosotros podemos observar ahí una oportunidad de mercado. Nosotros podemos ir a crear un producto que justamente evite y solucione esas quejas. Y esa es la segunda premisa, mejorar algo existente. Nosotros, y este es un tema ya lógicamente entrando a esto del desarrollo de ideas de negocio para luego plasmarlo en una planificación o en un plan de negocio, es que no podemos ir a vender lo mismo que los demás competidores están vendiendo hoy día en el mercado. No podemos hacer eso. No tiene ningún sentido. Nosotros debemos ir a vender algo mejor o algo totalmente diferente. Esa es una de las más grandes premisas que nosotros debemos manejar al momento de la creación de una unidad de negocio. Debemos o mejorar lo que los demás están haciendo o irnos a un mercado totalmente nuevo, crear una unidad de negocio totalmente distinta. Si vamos a ir a vender lo mismo, vamos a fracasar, porque las otras empresas ya tienen en el mercado una estabilidad y por ende ya tienen una clientela. Y si nosotros ingresamos ahí, pues vamos a generar un desorden de mercado y muy probablemente fracasemos porque la gente no nos va a aceptar porque ya se ha casado con las marcas de los competidores. Entonces, si vamos a ingresar a las mismas industrias, al menos debemos mejorar los productos que existen en estas industrias. Otra premisa muy importante, que esto lo habíamos también platicado al momento de la aplicación del plan de negocio, es que si el mercado no es suficiente, no puede haber un negocio como tal. Y esto se refiere lógicamente a la capacidad de la generación de demanda. Si en nuestro mercado potencial se compone de, por ejemplo, 50,000 personas, pero nuestro punto de equilibrio nos dice que necesitamos 100,000 unidades vendidas y nuestro producto de paso son celulares, estamos mal, ¿sí? No nos va a ir bien. Tenemos ahí ya un indicador negativo de que podríamos fracasar. Nada nos dice que fracasaríamos. Podríamos fracasar. Podríamos tener la buena suerte de que otro nicho de mercado observe nuestro producto y quiera comprarlo. Pero eso es ir a jugar a ciegas. Y eso es algo que no se debe hacer, especialmente para una empresa que recién está comenzando. Muchas empresas se dan el lujo de experimentar, ¿sí? Porque tienen la capacidad como para hacerlo. Pero una pequeña empresa que recién está comenzando no está para jugar a la experimentación, no está para ir a ver qué tal, está para ir a conquistar el mercado. Otro punto muy importante es justamente observar el tema de la tecnología como una oportunidad de mercado, ¿sí? Y hoy en día nos damos cuenta que la tecnología está jugando un papel muy importante en nuestras vidas. Sin ir lejos lo que estamos haciendo ahorita. Generalmente este tipo de conferencias las dábamos en persona, en el auditorio en la universidad. Ahora lo estamos haciendo mediante una plataforma digital. Entonces, lógicamente, la tecnología representa una oportunidad cuando sabemos aprovecharla. Y si no la sabemos aprovechar, pues lógicamente se está convirtiendo en una amenaza. Pero si la sabemos aprovechar, pues bienvenida, ¿no? Y ahí es lo que les decía, por ejemplo, la idea de manejar los sistemas comunicacionales como deberían manejarse, pues deberían tener ese sentido. De lo contrario, estamos en un momento en el que no vamos a poder surgir en el mercado con estas herramientas. Una de las grandes premisas del emprendedor, y esto lo van a escuchar muy seguido, es viaja y observa. ¿Sí? Esa es la expresión de un emprendedor. Siempre se los van a decir, viajen y observen. Lógicamente no estamos en una situación de viajar o muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero eso no implica que no podamos justamente salir a recorrer nuestros propios mercados y observar el comportamiento y lo que está sucediendo dentro de los mismos. Y esto lógicamente va a provocar entonces
que nosotros podamos entender la realidad circundante. Para eso es que debemos observarlo. Además que, ¿sí? Y aquí hay un punto muy importante, y por eso es la premisa del viaja. Porque cuando nosotros salimos de estos entornos en los cuales nosotros nos estamos desarrollando, nos vamos a encontrar con muchas otras estrategias que las empresas utilizan en sus distintos países, en sus distintas ciudades, para surgir en sus mercados, sin ir muy lejos. ¿Sí? Por ejemplo, acá es el único McDonald's, bueno, el único Burger King hoy en día. McDonald's también lo hacía, ya no existe obviamente acá. Burger King todavía lo hace, que vende sus hamburguesas con Yahua, ¿no? Somos el único país en el que se lleva adelante esta situación. O como por ejemplo en países asiáticos que McDonald's vende sopas. ¿Mm? Es muy extraño porque no se lo encuentra así nomás. Pero es esta capacidad de adaptarse que las empresas tienen que nosotros debemos aprender y tratar de entender cómo manejan sus estrategias. Muy probablemente acá surja la gran interrogante de, pero si eres una gran empresa, ¿para qué adaptarte? Las personas siempre van a consumir tu producto. Si eso fuera verdad, no hubiese existido hasta hace algunos años atrás la Coca-Cola té verde que se vendía en China, por ejemplo. Entonces, no importa el tamaño de tu empresa, al final del día lo que interesa es que entiendas a la gente y le des lo que quiere. Y si le das lo que quiere, vas a sobresalir en el mercado. Y lógicamente para todo ello hay que tener una mentalidad de emprendedor. ¿Y en qué puntos específicos hay que manejar dentro de la mentalidad del emprendedor? Primeramente, hay que crear oportunidades. No podemos esperarlas. ¿Sí? Una teoría de proyectos nos dice que debemos realizar un planteamiento de un proyecto cuando encontramos una oportunidad. Pero la gran premisa del emprendedor y lógicamente en el mundo del marketing es no esperes una oportunidad, crea la oportunidad. Y aquí se van a venir, y ustedes también lo han debido escuchar, los famosos negocios de Océano Azul, que son pequeñas unidades de negocio dentro de una gran industria, pero totalmente diferenciados. Y eso les da una propia demanda. Es decir, han creado su propia demanda dentro de una industria saturada. Ejemplo, en Bolivia, el más conocido y más usado cuando se habla de océanos azules, el que antes era el Mariposario Güembe y ahora se ha convertido en un hotel de naturaleza y actividades recreacionales. Incluso tiene deportes extremos para practicar dentro de este hotel. Está en Santa Cruz. La gran interrogante ahí es, ¿necesitamos ese hotel? La respuesta primaria, no. La respuesta que surge después de una estrategia de marketing, sí lo necesito. Porque ese lugar me ofrece, por ejemplo, la oportunidad de hacer canoeing, pero no necesito hacer canoeing. Sí, sí lo necesito. ¿Sí? Al final del día nos convencen. Entonces, ¿cuál es la lógica? Como les decía, creemos las oportunidades. Distingámonos de la competencia. No vayamos a descubrir la pólvora. Mejoremos la pólvora. ¿Sí? Esa es la característica importante. Entonces, para poder crear una oportunidad debemos entender quién tiene un problema, literal, o también en quién vamos a crear un problema. Y a eso me refería, por ejemplo, con también el sistema de hacer creer a la gente que necesita nuestros productos cuando en realidad no los necesita. ¿Sí? Por ejemplo, he visto varias señoritas con carcasas para sus celulares que literalmente tienen líquidos y brillitos dentro y que parece que ahí adentro fuera como una bola de nieve, como las esferas de nieve que se ven bastante en Navidad. Así parecen sus carcasas de sus celulares. Lo necesitan, chicas. ¿De verdad lo necesitan? Chicos con últimos celulares, últimos modelos, con las mejores cámaras, los celulares más caros, ¿de verdad los necesitan? ¿De verdad? Hagámonos estas preguntas. Y cuando nos demos cuenta que de verdad no necesitamos los productos, entonces, en este caso, sí, efectivamente hemos hecho un buen plan de negocio, porque efectivamente hemos atacado un sector que antes no estaba siendo atendido y que por ende ahora sí lo vamos a atender. Como estamos en un tema, lógicamente, académico profesional, que ustedes van a ser profesionales en un poco tiempo, cualquiera de los proyectos, ideas de negocio, planes de negocio, emprendimientos que ustedes vayan a desarrollar durante este tiempo y la recomendación en cualquier momento de sus vidas en realidad,
Lo que se debe buscar es el generamiento de valor, ¿sí? Para cambiar, lógicamente, un esquema de mejora, el bienestar social y el bienestar personal. No puedo mejorar solo mi situación a costa de los demás. Tengo que mejorar la situación de los demás para también mejorar mi situación. Porque no solamente se trata de vender un producto que nadie necesita, pero le hacemos creer que necesite, sino que en el proceso de consumo debe realmente darse cuenta que sí lo necesitaba, aunque después de hacerlos pregunte, como les decía, ¿de verdad lo necesito? ¿Es en serio? ¿Sí? Entonces, no importa, igual hemos logrado que el cliente sienta un grado de satisfacción al haber consumido nuestro producto o servicio. Entonces, hemos mejorado su situación a nivel emocional, a nivel físico, no importa, pero hemos mejorado una característica fundamental de las personas. ¿Ok? Y ahí vendrá los últimos dos puntos que son muy importantes en todo proceso de emprendimiento o en todo proceso de generación de este tipo de planes, es entender cuánto vale el proyecto y enamorarte de esa idea de negocio. En realidad, cuánto vale el proyecto no se refiere, por ejemplo, al valor actual neto. Si hago mis ecuaciones, me va a dar como resultado que tengo 1.400.000 de valor actual neto. Eso quiere decir que mi proyecto es rentable, es viable. Sí, sí, sí lo es, está bien. Pero no, no se refiere a eso. Este valor tiene que ser un valor emocional propio del emprendedor. ¿Realmente esto es lo que quiero hacer? ¿Me apasiona? Eso es lo que hay que preguntarse. Si esta es mi pasión, yo puedo vender. Si esta es mi pasión, voy a ir hasta el final con esta idea. No lo voy a dejar a medio camino, no lo voy a dejar redactado en un papel, lo voy a llevar a cabo y lo voy a hacer con todo mi esfuerzo. A eso se refiere este valor del proyecto. No se refiere al valor de una recuperación financiera, no. Se refiere a cómo nosotros nos apasionamos por lo que hacemos. Muchas veces dejamos, y esto se los digo por experiencia propia, muchas veces dejamos incluso lo que nos gusta hacer. Nos alejamos de muchas personas por hacer lo que nos apasiona. Porque al hacerlo realmente nos podemos sentir vivos, nos podemos sentir satisfechos. Y ustedes deben buscar eso en cada uno de sus proyectos, en cada una de sus ideas de negocio. Por lo tanto, lo reducimos a una ecuación. Encontramos una necesidad, encontramos una oportunidad o creamos una oportunidad. A eso le añadimos la pasión, ese enamoramiento y finalmente vamos a obtener como resultado un negocio exitoso, que puede que no tenga éxito al principio, pero como les decía, si de verdad estamos apasionados por esto, vamos a luchar y vamos a llegar hasta el momento en el que esto va a surgir y va a tener un buen efecto. Muchas gracias, chicos, por su atención. Estamos muy agradecidos, licenciado, por su presentación que ha sido tan enriquecedora. Ahora vamos a pasar a un tiempo para resolver las cuestionantes que nos presentan nuestros participantes en el chat. Le pediría, licenciado, por favor, que podamos responder estas preguntas. La primera es de Vitalik Cruz, que nos dice, ¿un emprendimiento debe tener presencia en la mayoría de las redes sociales? Nuevamente, por favor, se entrecortó un poquito y no pude escuchar. Está bien, licenciado. La cuestionante es de Vitalik Cruz y nos dice, ¿un emprendimiento debe tener presencia en la mayoría de las redes sociales? ¿Quieren la respuesta de consultor o la respuesta de amigo? Realmente la respuesta es depende. Sí, la respuesta es depende. Hoy en día nos damos cuenta que lógicamente nosotros vamos a ingresar a un mercado en el que hoy en día la mayoría de los consumidores está en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. Entonces, lógicamente, si queremos llamar la atención, debemos ingresar a los mismos. Pero no tenemos que utilizar las redes como una forma en la que nosotros, por ejemplo, debemos buscar hacernos conocer, sino conocer a nuestros clientes. Si utilizamos las redes para conocer a nuestros clientes, en un inicio lo estamos haciendo muy bien.
En una segunda etapa, sí, efectivamente, deberíamos utilizar las redes para hacernos conocer. Y es ahí justamente lo que les decía, una parte de la era de la digitalización. Y justamente el mismo Kotler lo maneja en su última publicación, que es el Marketing 4.0, nos dice que la idea justamente es digitalizar todos esos procesos de contacto y, lógicamente, humanizar los mismos. Y eso implica conocer y hacernos conocer. Entonces, sí, si lo dividimos en estas dos fases, efectivamente podríamos llegar a un buen mercado. Pero si solo entramos de lleno a los medios de comunicación digital, nos vamos a perder en el camino, porque no vamos a ver si hacerle caso a ese mercado, si hacerle caso a nuestro mercado real, si hacerle mercado a los pedidos que nos están haciendo, si hacerle caso a nuestros vendedores que se están quejando porque los estamos tratando mal. Estamos complicados, ¿no? Entonces, pero si seguimos ese esquema de primero conocer a los clientes y luego hacernos conocer, sí, efectivamente es en demasía útil el hecho de usar las redes hoy en día. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Pasamos a la siguiente cuestionante, que es de Aldair Pañuni, y nos dice, ¿qué opina de las startups? Me parece muy bien. No sé en qué sentido una startup a nivel empresarial, a nivel inicio de gestión, una startup como un efecto de mercado. Bueno, entendiendo que una startup es, más o menos lo podemos observar como una, a ver, ¿cómo se los puedo decir? Como una gran empresa, como una unidad bastante amplia al inicio de la etapa de comercio, al inicio de la etapa de la actividad comercial. Entonces, lógicamente, pues en realidad no hay una respuesta única. Uno podría decir que es un riesgo hacerlo, porque lógicamente generar este tipo de modelo de negocio genera bastante comportamiento, pues bastante atípico a veces en el mercado y podría provocar grandes fallas como podría provocar grandes éxitos. Mi respuesta es que una startup en la actual situación en la que estamos tal vez no sea la mejor idea. Acá tenemos casos bastante famosos, como por ejemplo el caso de Red Dress, que era un emprendimiento de vestimenta, obviamente no acá en nuestro medio, pero que pasó de la noche a la mañana, es decir, en un año comercial, de vender casi $150,000 anuales a vender casi 5 millones en un solo año con una transformación digital y eliminando la mayoría de su personal, lo que implica una reducción de la unidad comercial. Entonces, tiempos como los que estamos ahora de pandemia, ingresar, por ejemplo, a esto que es una startup, podría, no podría ser tal vez un buen esquema de trabajo. Pero sí, efectivamente, en otros momentos, mientras mayor sea el riesgo, mientras mayor se lo trabaje, lógicamente, pues mejor también el rendimiento. Además que hay que pensar que el startup justamente es un modelo que hay que más o menos aplicarlo al inicio de una unidad comercial. No puede ser un modelo que se mantenga en el tiempo, esto no tendría mucho sentido, ¿no? Pero sí, esa sería la lógica. Buenísimo, licenciado. Continuamos con la pregunta de Michelle Rivero, que nos dice, licenciado, buenas noches. Un docente de la universidad nos dijo que para poder emprender un negocio, lo primero que hay que hacer son costos, ya que es el primer paso para arrancar, puesto que sin dinero no hacemos nada. ¿Es correcto esto? No voy a contradecir a nadie. Tienen que pensar ustedes que cada uno de nosotros como profesionales y ustedes que lo van a hacer en un tiempo más, se van a especializar en un área y de acuerdo a su área, lógicamente siempre se van a inclinar a una posible respuesta en este caso. Yo les diría, desde mi punto de vista como mercadólogo, ¿y cómo van a ser costos si ni siquiera saben cuánto deberían producir? ¿Y cómo van a saber cuánto producir? Conociendo el tamaño de la demanda del mercado. ¿Cómo van a saber el tamaño de la demanda del mercado? Por ejemplo, realizando proyecciones de ventas y un esquema, por ejemplo, de captación de posible comercio. Y todo eso se da a partir de una investigación de mercados correspondiente al área de marketing. Pero lógicamente, si nos vamos a ir hacia el área de proyectos,
generalmente el estudio de mercadotecnia se lo deja un poco de lado, es decir, no es tan profundo como el estudio de costos, ¿no? Entonces, en realidad la respuesta no es ni está bien ni está mal, sino es ver cómo ustedes lo quieren mejorar y entender para su propio conocimiento. Pero la recomendación mía como mercadólogo en mi área es, si no conocen su mercado, ¿de dónde van a sacar los costos? Excelente, licenciado. Continuamos con la pregunta de Fabiola Bania, que nos dice, licenciado, buenas noches. Entonces, en un plan de negocio se debe tener más énfasis en la estrategia de marketing para un buen posicionamiento del negocio. La respuesta es depende. Como un buen consultor siempre les voy a decir depende, depende y depende, ¿sí? Pero efectivamente estamos llamados y justamente como les decía, ya todos los últimos autores en el área ya no nos llaman a vender. Lógicamente, si nos vamos a ir al área de ventas, los autores que se establecen en lo que es la administración y la gestión de ventas, obviamente van a buscar siempre. Pero en el área nuestra, que es el marketing, pues lógicamente no vamos a buscar vender. Lo que vamos a buscar es posicionar. Entonces, efectivamente, cuando nosotros queremos generar una nueva idea de negocios a partir de un plan de negocios, pues sí, efectivamente debemos enfocar y darle bastante fuerza a lo que es el posicionamiento. ¿Por qué? Ya sea del producto, de la marca o de la empresa, no interesa. Lo que interesa al final del día es que la gente sepa quiénes somos, lo que hacemos y dónde estamos. De manera que si no nos consumen, al menos que hablen bien de nosotros. Y ojo con eso, porque hay que tener mucho cuidado porque podemos posicionar de manera errada a nuestras organizaciones. Y eso podría provocar, lógicamente, que los que podrían haber sido buenos clientes se vuelvan terroristas comerciales, que hablen mal de nosotros y atenten contra nuestra efectividad dentro del mercado. Entonces, no solamente es enfocarnos en posicionar, sino en posicionarnos de una manera correcta, que el mercado nos vea con buenos ojos. Y aquí nos vamos a enfrentar a una actual sociedad que todo le ofende, que todo lo ve mal, ¿sí? Sacamos un producto, ¿por qué? Le cambiamos el color, ¿por qué ese color? Nos cambiamos los ingredientes, ¿por qué han cambiado los ingredientes? ¿No? Entonces, todo le ofende hoy en día al mercado. Entonces, tratar de darle gusto a todos es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que debemos hacer, lógicamente, es buscar una participación específica dentro de una focalización, dentro de un foco en nuestros nichos y encargarnos de que ellos justamente se vuelvan nuestros propios voceros, que hablen bien de nosotros cuando alguien más pueda que quiera o esté hablando mal. Entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio de posicionamiento. Muchas gracias, licenciado. Varios de nuestros participantes comentan y agradecen por su presentación. Rosario comenta, excelente presentación. Gracias, licenciado, por enseñarnos su valioso conocimiento. Y continuando con una pregunta de Edgar Ramírez que dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué variables se deben tomar en cuenta para emprender en estos tiempos de crisis por la pandemia? Ya, bueno, primeramente, pues las gracias están de más. Yo lo hago con mucho cariño, con mucho gusto, así que es un placer hacerlo, ¿no? Siempre lo ha sido así. Los que me conocen saben eso perfectamente. Yéndonos con la pregunta, ¿qué variables tomar en cuenta en tiempos de crisis como la que actualmente tenemos? Bueno, la primera variable que tenemos que tomar en cuenta, pues, es la crisis, ¿no? En sí misma. Bueno, para los fanáticos de Los Simpsons, ¿no? Opportun crisis, ¿sí? Siempre buscar una oportunidad a partir de cada situación negativa que se va dando en el mercado. De hecho, si se han dado cuenta, todos los que han sobrevivido a nivel empresarial, lógicamente, a esta situación en la que estamos, es porque han sabido adaptar sus sistemas de comercio a un nivel de digitalización, transformación de lo tradicional a sistemas de comercio electrónico y, lógicamente, lo que es el sistema de delivery masivo. Normalmente conocíamos a Pedidos Ya y pues casi no conocíamos a nadie más. Hoy en día tenemos varias empresas que se encargan de hacer delivery, aparte del delivery propio que tienen las empresas. ¿Qué variables tomamos en cuenta?
cuando tenemos crisis, nos vamos a enfocar específicamente en la que actualmente tenemos. Primera variable, no podemos basarnos en un comportamiento tradicional. ¿Qué quiere decir un comportamiento tradicional? Ejercer, por ejemplo, las variables del marketing a nivel comercio persona a persona. El famoso marketing directo persona a persona ya no funciona muy bien. Hay que transformar este marketing directo a un momento de comunicación, por ejemplo, digitalizada. Transformar nuestros procesos de comunicación interactiva, de manera que podamos estar en constante cliente y sepamos qué es lo que ahora necesita el cliente. Esto implica que, por ejemplo, nosotros transformemos también nuestro sistema de contacto presencial, como nuestras tiendas, a un sistema de espacios digitales, como la creación de una página web o una página de Facebook corporativa, donde lógicamente nosotros nos vamos a poder encontrar con el cliente nuevamente y preguntarle cuáles son sus nuevas necesidades. Entonces, cuando nosotros realicemos esta actividad, efectivamente vamos a estar aprovechando al mercado. De lo contrario, pues nos vamos a hundir. Como les decía, una característica que está sucediendo y que ha sucedido con Frigo durante los últimos meses es que no ha sabido adaptarse a esta pandemia y lastimosamente ha tenido por lo menos unos 5 a 6 meses de total pérdida. Mientras que otras empresas como Splendid, que era una empresa y sigue siendo una empresa tradicionalista, pues está vendiendo a sus clientes mediante delivery. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen Splendid? Tal vez esa sería la gran interrogante, pero los que conocemos la empresa, al menos sí sabemos que están haciendo delivery. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, ¿qué variables tomamos cuando este tipo de eventualidades suceden? Primero hay que analizar cuál es el comportamiento de las personas ante esta situación. Si se han dado cuenta, la primera etapa de toda esta pandemia ha sido un sistema de bastante comportamiento errático de las personas. ¿Sí? Han entrado literalmente en una crisis emocional, donde no querían salir de sus casas. ¿Qué variable entonces hemos aprovechado? La gente no sale de sus casas, tiene un problema perceptual entre lo que es el producto, lo que es la calidad y lo que es, lógicamente, el servicio de delivery, en este caso, que sería la seguridad nuevamente. Entonces, empresas que tenían productos muy malos han comenzado a vender más. ¿Por qué? Porque le daban al cliente un sistema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que necesita hoy día el cliente? Seguridad. Entonces han comenzado a tener procesos de transformación más limpios, procesos de cuidado y desinfección a la vista de los clientes y los mismos han comenzado a consumir más esos productos. Sin ir muy lejos, imagínense que ustedes quisiesen, por ejemplo, ahora abrir un, un bar. Un bar en estos días no va a funcionar. Eso es lo primero que pensaríamos. Pero la gran respuesta acompañando a la pregunta que hacía el estudiante, sí funcionaría, porque podríamos nosotros generar bares móviles. Podríamos comprarnos una van, transformar toda la parte trasera, sacar los permisos de circulación correspondiente y llevar nuestro servicio a todas las casas. De modo que el cliente que necesite el producto nos llama, lo visitamos y delante de la persona con todas las medidas de salubridad le preparamos las bebidas que necesite y se las vendemos. ¿A alguien se le ha ocurrido eso hasta ahora? No, no lo hagan. Es mi idea. Mentira. Pero efectivamente la lógica es observar cuáles son las necesidades actuales y el comportamiento que surge en las personas a partir de cada situación en la que se enfrentan. Muchas gracias, licenciado. Continuamos con la pregunta de Mario Calderón, que dice, perdón, me salté la pregunta, es de Cristian Saúl. Nos dice, muchas gracias, licenciado. ¿En qué etapa se aplica el Canvas en el proceso de emprendimiento y cuál herramienta para emprender, según usted, es la esencial? Modelo de negocio Canvas. Bueno, a ver, entendamos primero que un emprendimiento no se refiere a una empresa que ya está 10 años en el mercado. Un emprendimiento es una unidad de negocio que recién va a comenzar. Ahora, el modelo de negocio, digo, no solo el Canvas, sino cualquier modelo de negocio, puede ser aplicado desde el inicio a la mitad, al finalizar. En realidad, no hay una regla que diga que se puede o no se puede. Pero seamos
tengamos mucho criterio en este caso. Si vamos a aplicar un modelo de negocio desde el inicio, nos estamos encerrando en una burbuja, ¿sí? Antes de saber siquiera cómo se va a comportar el mercado con nosotros. Y ustedes piensen en lo siguiente, podemos correr el riesgo de haber escogido un pésimo modelo de negocio antes de haber salido al mercado. Y no solo me refiero al Canvas, puede ser cualquiera, como les decía. ¿Sí? Podemos elegir un pésimo modelo de negocio y nos hemos encerrado en una burbujita antes de que el mercado nos vea. Y lógicamente al salir al mercado, pues nuestros procesos comerciales se van a ver afectados. Entonces, en realidad, lo que se recomienda es que cualquier modelo de negocio sea aplicado a la adaptación después de que la empresa ha ingresado al mercado. Es decir, una vez que nosotros tenemos una percepción completa del mercado respecto de nuestra actividad comercial, recién ahí nosotros, por ejemplo, comenzar a observar la necesidad de implantar un sistema o un modelo de negocio justamente para que nosotros podamos llegar a lograr una diferenciación. Entonces, la idea es primero penetrar al mercado y luego recién realizar ese tipo de actividades. Esa sería la respuesta. Gracias, licenciado. Continuamos ahora sí con la pregunta de Mauricio Calderón, que nos dice, ¿qué tipo de segmentación es mejor usar aquí en La Paz, Bolivia? Bueno, como les decía, en realidad, ¿qué nos dice la teoría? Segmentación demográfica, geográfica, psicográfica, ciclo de vida, beneficio de uso, tasa de uso, VALS 1, VALS 2. ¿Cuál es la que necesitan ustedes? Como les decía, yo puedo tener consumidores de cerveza, los que toman mucho, los que toman poco. Se acabó. En realidad, en la práctica, lo único que tenemos que entender es la segmentación, es la división objetiva del mercado. ¿Qué quiere decir objetiva? Quiere decir que lo que nosotros estemos haciendo tiene que tener la misma percepción por parte del mercado. Y si esa percepción se llega a generar, entonces efectivamente estamos trabajando bajo un esquema de objetividad. Este esquema de objetividad nos permite a nosotros entender a nuestros consumidores tal cual son y no tal cual nosotros queremos verlos. Por eso no siempre hacer una segmentación como dicen los textos es ideal, ¿no? Sin ir muy lejos y haciendo mención de uno de los libros del padre de nuestra ciencia, que es Kotler, en su libro Dirección de Marketing de Kotler con Keller, ¿sí? Justamente lo que nos muestra es todo el proceso de segmentación, desde cómo hacer la identificación geodemográfica hasta cómo hacer la identificación de los estilos de vida de cada consumidor. Pero eso simplemente, como les decía, es una teoría. En realidad, no podría decirles la mejor segmentación para un público paseño es la segmentación por situación de uso, porque efectivamente no tenemos literalmente un esquema que nos diga que eso es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Ustedes simplemente clasifican a sus clientes como ustedes lo entiendan a sus clientes. Como les decía, vendo cerveza, consumidores que toman mucho, consumidores que toman poco. Se acabó. No tienen que hacer mucho drama al respecto de la teoría. Gracias, licenciado. Continuamos con las últimas preguntas. Posterior a eso, mandaremos el link para el formulario. Esta pregunta es de Celeste Corani y nos dice, buenas noches, una consulta. ¿Cómo podemos identificar el modelo de marketing que podría tener una empresa y qué tipo de modelos existen? Mm, Celeste, ¿dónde estás? Prende tu micrófono, quiero preguntarte algo. Celeste a la una, Celeste a las dos, ¿dónde estás? Lo que sucede es que necesito entender a qué te refieres con modelo de marketing y si lo estás entendiendo como creo que lo estás entendiendo. Celeste. Nada. A ver, mm, si estamos entendiendo modelo de marketing como qué herramienta de marketing deberíamos utilizar, pues en este caso no habría una respuesta única. En realidad dependería del tipo de negocio que queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos irnos hacia un lado de
comercio digital, yo les podría decir la mejor herramienta que podrían utilizar es la derivación del modelo AIDA en las 5 A's y la zona cero. Pero eso es de forma teórica. Es por eso que necesitaba que Celeste eh, me aclare un poquito a qué se refería. Pero en realidad, como les digo, para poder elegir la mejor herramienta estratégica, si ese es el caso, de marketing para nuestra unidad de negocio, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es entender la naturaleza de nuestro negocio. Si nosotros estamos vendiendo papas, pues no le vamos a aplicar un marketing deportivo, ¿correcto? Deberíamos enfocarnos en, lógicamente, un mercado de comercio de alimentos, en este caso de papas, ¿sí? Pero bueno, podría responderlo de esa forma, ya que no he podido aclarar con el estudiante para dar una respuesta un poco más precisa. Gracias, licenciado. Esta es la última pregunta de Dailon Lima y nos dice, buenas noches, mi pregunta es la siguiente. ¿La elaboración de un documento de un plan de negocios para mi empresa se convertiría en una ventaja competitiva? A diferencia de los demás, ya que más de un 60% en Bolivia se basa en el comercio informal y no tienen una guía como tal. Sí y no. Se convierte en una ventaja competitiva cuando sabemos hacerlo, cuando la practicamos y, como les decía, cuando le colocamos alma, vida y corazón a este negocio. Ahí se va a volver un factor de diferenciación, un factor de ventaja competitiva. Porque tenemos que pensar que muchos de los comerciantes informales le ponen alma, vida y corazón a sus negocios informales. Y eso también lo hace una ventaja competitiva. Y ellos no tienen una planificación de negocio como nosotros la estamos viendo en una documentación. No la tienen, pero les va muy bien en el mercado. ¿Por qué? Porque le colocan pasión a lo que hacen, le ponen corazón. Entonces, efectivamente, es una ventaja competitiva si nosotros la utilizamos de una manera correcta y en pro de conseguir justamente una, como les decía, la idea de sobresalir, de irnos hasta el final con el producto. Nos vaya bien o nos vaya mal, si nos vamos hasta el final, aún así vamos a estar generando esta ventaja competitiva. Buenísimo, muchas gracias, licenciado. De parte de Sociadem, estamos muy agradecidos por su colaboración en estas jornadas académicas. Somos privilegiados de haber tenido una presentación que ha enriquecido de gran manera nuestros conocimientos. De parte de todos Sociadem, estamos muy agradecidos y felicitamos su presentación. Tal vez algunas palabras que nos quiera dar, licenciado. Muy cortito porque veo que varios estudiantes tienen clases, así que me despido rapidito. Les agradezco por todo, chicos. Ya nos estaremos encontrando nuevamente en pasillos. Espero conocer a muchos de ustedes. Algunos ya los conocía, pero la recomendación siempre es que se cuiden y cuiden a los suyos. Todavía nos queda un poco de camino con lo que estamos actualmente pasando. Y si ustedes justamente pueden utilizar esta exposición para generar algún negocio ahora y aprovechar esta situación de pandemia en la que nos encontramos, y adelante, háganlo. Creo que justamente estamos en el momento de demostrarnos que podemos sobresalir y sobrevivir a esta situación en todo nivel, tanto personal, emocional, económico, ¿sí? Entonces, está en sus manos triunfar o está en sus manos simplemente sentarse en una silla y ver cómo todo está sucediendo y cómo otros están tomando la oportunidad. Tómenlo ustedes y no se dejen ganar. Y muchas gracias también a la sociedad científica y pues ya estaremos encontrándonos nuevamente. Gracias, licenciado, por todo su apoyo. A todos los participantes, con esto estaríamos culminando la última sesión de la mención de marketing y emprendimiento. Ya el link del formulario está en el chat. Tenemos 20 minutos para que puedan resolverlo. Como parte para finalizar esta sesión, estén atentos en nuestras redes sociales, ya que va a estar publicado las posteriores sesiones para terminar las jornadas académicas. También se va a subir a nuestro canal de YouTube la sesión de hoy. Y con eso estaríamos finalizando esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.